Buenos días, estudiantes. Hoy, lunes 4 de enero del 2021, continuamos con la semana número 30. Empezamos viendo la actividad número 1. Tema: el mundo y sus diferentes lenguas. Esta clase que estás recibiendo en este día corresponde a la asignatura de lengua y literatura. Observa el siguiente cuadro que contiene las lenguas más habladas en la actualidad y comenta en familia. Tenemos el siguiente cuadro. Observamos el mandarín. El mandarín es la lengua china, ¿verdad? Es hablada por 960 millones de personas. Luego tenemos el hindú, que es hablado por 310.000 millones de personas. Luego tenemos el lenguaje árabe, que es hablado por 290 millones de personas. Posteriormente tenemos el lenguaje ruso, que es hablado por 144 millones de personas. Tenemos el lenguaje japonés, que es hablado por 120 millones de personas. Tenemos el lenguaje inglés, que es hablado por 360 millones de personas. Al lenguaje inglés le sigue el lenguaje español, que es hablado por 400 millones de personas. Luego tenemos el lenguaje portugués, que es hablado por 200 millones de personas. El lenguaje bengalí, que es hablado por 190 millones de personas. Y por último, el lenguaje alemán, que es hablado por 90 millones de personas. Recuerda, una lengua, además de permitir la comunicación, representa la cultura del pueblo que la habla. Es el elemento que constituye el primer referente de identidad para sus hablantes, pues es mediante la lengua que las personas interpretan la realidad de su entorno. Actualmente hay 6.000 lenguas que se hablan en el mundo. En Asia se localiza el 32% de las lenguas habladas en el mundo. Le sigue África con un 30%. En América se habla el 19% de las lenguas del mundo. En el Pacífico el 15% y en Europa solo el 3% de todas las lenguas del mundo. Bien, con la pérdida de una o varias lenguas, toda la sociedad se podría perjudicar en el conocimiento, la ciencia y el arte. Asimismo, se podría perder una forma de entender y representar el mundo. Según una investigación en el año de 1970, en nuestro país, el Ecuador, existía 16 lenguas ancestrales. En el 2015, solo 13. Es decir, en 45 años han desaparecido 3 lenguas. Por ello, la preservación de las lenguas originarias del Ecuador ayuda a fortalecer la identidad lingüística de los habitantes de cada pueblo, su manera de pensar y su originalidad, abarcando las más variadas manifestaciones del arte, la ciencia y las creencias. Bien, tenemos pues la importancia de las lenguas. Aquí vemos un gráfico, ¿verdad? Donde hay varias personas, ¿sí? Y cada ella
representa a la lengua que se habla en ese país, ¿sí? Aquí, entre todos estos idiomas, encontramos nuestro idioma, el español, ¿ves? ¿Sí? Que es también hablado por muchas personas. Así como en el gráfico te está representando la importancia de las lenguas, debes de entender que a nivel de el mundo tenemos distintos lenguajes, los cuales tenemos nosotros que tener conocimiento de su manera de pronunciarse. Tenemos que saber sobre las culturas, que es algo que cada país lleva como representación. Para ampliar este tema, puedes leer el texto integrado de Lengua y Literatura del sexto año de Ecuación General Básica Media, desde la página 10 hasta la página 13. Bien, una vez que tú ya leas la página 10 a la página 13 del texto de Lengua y Literatura, vamos a copiarlo, ¿sí? En la asignatura de Lengua y Literatura vas a escribir todo lo concerniente a la página 10 hasta la página 13 del texto integrado de Lengua y Literatura. Una vez que ya terminas de escribir, vas a contestar en tu cuaderno con la ayuda de algún familiar las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿por qué cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura? Vas a dejar espacio para que puedas responder a tu pregunta. Segunda pregunta: ¿qué lenguas en Ecuador están en peligro de extinción? Asimismo, vas a dejar un espacio para que puedas responder a la pregunta. Tercera pregunta: ¿conoces a personas que hablan una lengua originaria del Ecuador? ¿Cuál? Asimismo, dejas espacio para que puedas responder las preguntas. Estas preguntas las vas a responder en base a lo que vas a escribir de la página 10 hasta la página número 13. Bien, estudiantes, espero que la clase que has recibido en este día sea de mucha importancia para enriquecer tus conocimientos. Como todos los días, mis recomendaciones de que te cuides y que obedezcas siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana, martes. Chao.